Bien, seguimos ahora con el tercer ejemplo de soluciones gráficas en cinemática de partículas. El ejercicio 11.70 del Byron-Johnston nos dice que el registro de aceleración que se muestra en la figura se obtuvo de un pequeño avión que viajaba a lo largo de una trayectoria recta. Si se sabe que la posición inicial era 0 y la velocidad inicial era 60 metros por segundo, determine A, la velocidad y la posición del avión cuando el tiempo es 20 segundos. B, su velocidad promedio durante el intervalo de 6 a 14 segundos. Entonces, en este caso, como punto de partida, tenemos un gráfico de aceleración contra tiempo. De este gráfico sacaremos una información muy importante. Nos interesará el área de los polígonos formados, pues este valor será equivalente al cambio de velocidad que experimentará la partícula en cada una de las etapas del movimiento. Entonces, en este caso, la velocidad en el tiempo t igual 20 se puede calcular directamente con la información del gráfico. Sin embargo, la posición no. Para ello será necesario el gráfico de velocidad contra tiempo. Entonces, la estrategia que vamos a utilizar en este ejercicio será generar el gráfico de velocidad a partir del gráfico de aceleración. Entonces, dividiré el movimiento de la partícula en 4 trayectos. Entonces, observen que desde 0 hasta 6 segundos no hubo aceleración. Entonces, sí me interesa este primer trayecto, el cual titularé 1. En el segundo trayecto, vean que la aceleración varía linealmente con el tiempo, desde los 6 hasta los 8 segundos. Luego, de 8 a 10, tomaré el tercer desplazamiento, de 10 a 12, el cuarto, y de 12 a 14, el quinto. Luego, de 14 a 20 segundos, también fue un periodo de aceleración 0. Consideraré el sexto desplazamiento. Entonces, para estos 6 movimientos podemos calcular el cambio de velocidad experimentado. Entonces, observen, vean que en el primer movimiento la aceleración era 0. Entonces, la velocidad no estaba cambiando. El cambio de velocidad es 0. Aparte, el área bajo la curva en esta región es 0. Ya para la etapa número 2, observen que tenemos la figura de un triángulo rectángulo. Entonces, base por altura dividido entre 2. Observen que la base de ese triángulo es de 6 a 8, lo que equivale a 2. La altura la consideramos con su signo negativo, menos 0,75, dividido entre 2. El primer cambio de velocidad es de menos 0,75 metros por segundo. Bien, para la etapa 3, observen que tenemos un triángulo rectángulo que tiene exactamente las mismas medidas. Vean, 2 de base de 8 a 10 y una altura de menos 0,75. Entonces, se vuelve a experimentar el mismo cambio de velocidad. Para la etapa 4, observen que la base sigue siendo 2, pero esta vez la altura es positiva 0,75. Entonces ahora más bien el cambio es positivo, 0,75 metros por segundo. Vean que para el quinto desplazamiento es exactamente el mismo triángulo. Entonces, cambio de posición 5, 0,75 metros por segundo. Y en el sexto desplazamiento no tenemos área bajo la curva, no había aceleración, no hay cambio de velocidad. Ahora, para graficar con esta información obtenida, yo les recomiendo siempre generar una tabla que involucre el valor inicial de la variable y los demás calculados. Para generar el trazo, partimos desde una velocidad inicial de 60 y observemos que de 0 a 6 no se experimentó aceleración, entonces la velocidad se mantiene constante en ese valor. Entonces trazamos una recta horizontal constante hasta el segundo 6. Ahora, en el intervalo de 6 a 8 segundos hay un cambio de velocidad negativo. Entonces, la velocidad va a pasar de 60 a 60 menos 0,75 metros por segundo, es decir, 59,25 metros por segundo. Lo que tenemos que definir es la geometría del trazo.
Recordemos que la velocidad es la integral de la función de aceleración con respecto al tiempo. Entonces, si la aceleración es una línea recta, entonces la velocidad será una función cuadrática. Entonces hay dos opciones. Puede ser una función cuadrática cóncava hacia arriba o puede ser una función cuadrática cóncava hacia abajo. La geometría la definirá la pendiente y el signo del área del gráfico de aceleración contratiempo. Entonces vean qué sencillo. De 6 a 8 segundos la pendiente es negativa porque es un gráfico decreciente. Entonces nos interesará la cuadrática cóncava hacia abajo. Por otra parte, el área encerrada entre 6 y 8 segundos tiene signo negativo. Entonces nos interesa la región decreciente de esa geometría parabólica. El trazo aproximadamente inicia acá en 60 y cuadráticamente de manera decreciente hasta 8, con una velocidad de 59,25. De 8 a 10 segundos se vuelve a experimentar un cambio negativo en la velocidad de 0.75, por lo que pasará a 58,5. Completamos el valor. Ahora definimos la geometría del trazo. Observemos que entre 8 y 10 segundos la pendiente es positiva, entonces nos interesa la cóncava hacia arriba, pero el área está en la región negativa, entonces nos interesará la parte decreciente de la cóncava hacia arriba. El trazo aproximado de esta curva hasta los 10 segundos tiene la geometría mostrada. Ahora, observen lo que pasa de 10 a 12 segundos. En este caso tenemos una pendiente que es positiva, mayor que 0, y también tenemos un área positiva. Entonces nos interesará de la cóncava hacia arriba la región que es creciente. Entonces, vean que el cambio de velocidad que se experimenta de 10 a 12 segundos es de 0.75 metros por segundo. Entonces tendremos que sumarle y llegaremos hasta 59,25. Y el trazo, como es de una cóncava hacia arriba, es exactamente la imagen especular de este trazo anterior. Entonces vean qué sencillo. Este mismo punto está a 59,25 y fue hasta los 12 segundos. Ahora, lo mismo sucede con la región desde los 12 hasta los 14 segundos. Vean, tenemos una pendiente negativa, entonces nos interesa la cóncava hacia abajo. Y tenemos un área positiva, entonces nos interesa la región creciente de esa parábola. Entonces, observen que el cambio de velocidad sería sumar de nuevo 0,75 y llegaríamos hasta 60. Y el trazo tiene que ir en una curva que sea contraria o imagen especular de esta curva. Véanlo acá. Debe de ir más o menos de esta manera. Entonces es exactamente la imagen especular. Este mismo punto también se encuentra a 60 y fue a los 14 segundos. Ahora, observen que llegó a 60 metros por segundo a los 14 segundos y a partir de ahí, entre 14 y 20, se movió con una aceleración de 0. Eso indica que no hubo cambio de velocidad. El trazo de la curva se mantiene horizontal hasta 20. Podemos bajar y así está listo el gráfico de velocidad contratiempo. Ahora, de él se despliega mucha información importante. Primero, el ítem originalmente nos pedía la velocidad en el tiempo 20. Entonces ya la tenemos. Vean que gráficamente pudimos determinar que cuando el tiempo es igual a 20 segundos, entonces la velocidad del cuerpo es de 60 metros por segundo. Ahora necesitamos la posición cuando el tiempo es de 20 segundos. Eso lo calcularemos con la información del gráfico de velocidad contratiempo. Entonces recordemos, cuando tenemos el gráfico V contra T, el área bajo la curva representa el cambio de posición. En este caso, la posición inicial era 0. Entonces, cuando el tiempo sea 20 segundos,
la posición de la partícula será igual al cambio de posición que experimente, pues la posición inicial era 0. Ahora, para calcular esa área, nos vemos ante el desafío de esta geometría irregular. El área de interés lo podemos hacer por una sustracción. Vean, el área total sería el área de ese rectángulo que tenemos por acá, encerrado completamente, menos el área de la región curva, esta que tenemos por acá, que llamaremos área C, área de la región curva. El área del rectángulo es muy sencilla, porque simplemente es base por altura. Vean que la base es 20 y la altura es 60. El reto ahora es calcular el área de la región entre curvas. Entonces vean lo que nosotros podemos hacer acá. Primero, voy a trazar de color vino desde acá hasta acá, desde el tiempo 6 hasta el 14, una línea. Y trazaré un triángulo que va desde 6 hasta este punto en 10. Asimismo, el otro cateto del triángulo. Entonces vean, si utilizáramos cálculo diferencial, esa curva la obtendríamos de manera muy sencilla utilizando una formulación de áreas. Sin embargo, en la parte de soluciones gráficas no se admite el uso de ecuaciones, entonces tenemos que hacer uso de herramientas geométricas para poder calcular las diferentes áreas. Entonces, lo que he hecho acá con un triángulo es modelar el área total. Entonces, observen, el área que me interesa es el área que está en color verde. Entonces, esa área en color verde es equivalente al área del triángulo formado de color vino. ¿Por qué? ¿Por qué es equivalente? Ok, veamos que el área verde por acá involucra estas dos regiones. Esas dos regiones no se están considerando en el triángulo vino, pero entonces el triángulo vino sí considera acá una región que no está considerando la curva. Entonces se iguala. ¿Y por qué se iguala? Recordemos que los cambios de velocidad tenían la misma pendiente, 0.75 en todos los casos. Entonces, el trazo de la curva superior, esta curva, es exactamente igual al trazo de la curva inferior. Entonces, esta área que está dejando acá de considerar el triángulo amarillo, la está considerando por acá. Entonces, son equivalentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el área simplemente la podemos calcular como el área de un triángulo. Vean acá, tenemos dos triángulos cuya base es desde los 6 hasta los 10 segundos, es decir, una base de 4. Y la altura va desde 60 hasta 58,5, es decir, 1,5. Vean que si extraemos uno de esos triángulos rectángulos, las medidas del triángulo serían en este caso 4 de base, 1,5 de altura. Entonces, recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Pero vean que la región entre curvas está compuesta de dos triángulos. Entonces, vamos a decir que el área de la región de curvas es igual a 2 veces base por altura dividido entre 2. Se cancelan y eso nos da como resultado 6 metros. Entonces ya con ello podemos obtener el área total. El área del rectángulo, 1200 metros, menos el área de la región entre curvas, 6 metros. Eso da como resultado un área de 1194 metros. Eso significa que el cambio de posición experimentado por la partícula hasta el segundo 20 es de 1194 metros. Ahora, para el ítem B se nos solicita la velocidad promedio durante el intervalo de 6 a 14 segundos. Entonces, recordemos que la velocidad promedio es igual al cambio de posición entre el tiempo. Entonces, ese cambio de posición sería de 6 a 14 segundos. Entonces, necesitaremos calcular el área sombreada
En este caso podemos hacerlo como el área del rectángulo que se subtiende entre 6 y 14, cuya base mediría 8 y la altura 60. Y restamos el área entre curvas que ya la habíamos calculado como 6. Eso como resultado nos da un cambio de posición de 474 metros, con lo cual la velocidad promedio en ese intervalo sería la magnitud de 474 dividido entre los 8 segundos del intervalo, lo que da como resultado 59,25 metros por segundo. Y con toda esta información está listo el ejercicio. Recuerden suscribirse al canal para seguir generando nuevas clases de dinámica y poder apoyar el proceso formativo de muchos estudiantes a lo largo de Latinoamérica. Gracias por su atención y nos vemos en el ejemplo 4 de soluciones gráficas para cinemática.